Feliz año 2025. Hola a todos mis queridos amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Dayana para los que no me conocen y hoy estoy muy feliz y muy emocionada porque estoy grabándoles mi primer video del 2025. Yo sé que ustedes ya han visto otros videos en este año nuevo, pero esos eran programados, eran videos que grabé en diciembre. Así que hoy, al día que estoy grabando esto, es 15 de enero y no saben lo feliz que estoy por traerles este video en especial, y son mis primeras lecturas del año, mi nueva obsesión y unas recomendaciones increíbles. Creo que ya tengo el spoiler de el mejor libro de este 2025 y recién estamos en los primeros 15 días del año, pero sin duda estos libros van a entrar en las mejores lecturas del año, y es que ya a tan solo 15 días de enero he leído un total de 4 libros que les quiero recomendar sí o sí porque son una joya de la literatura. Son mi nueva obsesión, como les digo, me tienen fascinada estos libros y espero que a ustedes también les guste. Esta va a ser una especie, no sé cómo lo voy a titular este video, pero va a ser como que mi historia con Borges y Han Kang. Así lo voy a titular. Bueno, les cuento cómo empezó esta historia. Todo comenzó justo la noche del 31 de diciembre del 2024, que mi hermano vino a pasar vacaciones de Año Nuevo con nosotros, a pasar el día de Año Nuevo y así. Mi hermano que vive en otra ciudad, y él es súper lector como yo. De hecho, muchos de los libros de este librero han sido porque él dejó en la casa de mis padres cuando era jovencito, cuando tuvo que viajar para unas becas que se ganó y todo, y dejó su librero aquí. Nunca más lo volvió a ver y yo rescaté varios de esos libros, que él lo sabe ahora, así que me dio permiso. Pero yo rescaté muchos libros antes de que los boten, que se pierdan, que se dañen. Yo los rescaté y ya me los adjudiqué. Así que él es súper lector y tiene un exquisito gusto literario. Entonces él vino con su librito, obviamente lleva su libro donde sea, como yo, y estaba leyendo a Han Kang. Él tiene el propósito de leerse a los Nobels desde como que del último año para atrás. Está leyendo este año, su propósito lector es leer todos los premios Nobel que pueda, desde el último. Y el último fue la clase de griego de Han Kang. Él me dijo que sí conocía a esta autora y la verdad es que no tenía mucha idea. Me dijo, no puedo creer que no sepas quién es Han Kang. Es del premio Nobel, la ganadora del premio Nobel de literatura del 2024. Tienes que leerla porque te va a encantar. Dije, ok, préstame tu libro. Él me contó sobre La Vegetariana, que es otro libro de la autora que también me muero por leer y me lo va a prestar ya mismo que viene otra vez de visita. Le devuelvo su libro y él me trae La Vegetariana. Son libros cortitos. Yo dije, ok, le voy a dar una oportunidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me guste, pero es tan corto que lo voy a leer. Bueno, ¿qué pasó? Que fue el descubrimiento de mi vida. Primero que nada, siento que es un libro fascinante y profundamente introspectivo, que se aleja un poco de la narrativa convencional. A través de una mujer que se inscribe en una clase de griego como parte de un proceso de superación personal, porque ella está divorciada, está perdiendo la custodia de su hijo, entonces quiere salir un poco de eso y busca al griego, que es una lengua muerta, para tomar clases. Ahí está su maestro y creo que tiene como 2 o 3 compañeros, o sea, casi nadie quiere aprender griego en estos tiempos. Ella entra a esta clase para buscarse a sí misma, para buscar un significado de su vida, pero hay una característica muy especial en esta mujer, y es que ella no habla. Y no habla no porque no pueda o porque haya nacido sin esta habilidad, sino porque tiene una especie de como shock tan grande que hace que ella no hable. Y esto ya le pasó en la adolescencia y ahora con todos estos nuevos problemas está pasando por la misma situación. Han Kang aquí explora temas como el sufrimiento, la memoria, la identidad,
la conexión entre el lenguaje y la experiencia humana. La protagonista no solo se enfrenta al desafío de aprender un nuevo idioma complejo, sino que la clase de griego se convierte en una metáfora de su propio proceso de reconfiguración emocional y también mental. Hay una tensión constante entre lo racional y lo irracional, lo que genera una atmósfera introspectiva inquietante. Es una joyita. Es una obra con tintes filosóficos existenciales. Y eso a mí me gusta muchísimo. Tiene una manera muy sutil de entrar a la filosofía. Yo en el colegio estudié sociales, entonces era bastante recurrente en mi formación todo el tema de la filosofía. Siempre me ha gustado un montón. Entonces amé este libro y también soy una persona muy existencialista, así que me cayó como anillo al dedo. Me encantó las referencias que tiene a Platón, sus diálogos, sus frases. Si pudiera describir este libro en una sola palabra, diría que es bello. O sea, este libro es bello. Mi personaje favorito, curiosamente, no fue la protagonista, sino el maestro de griego, el profesor de griego. Siento que es una novela que invita a la reflexión sobre la condición humana desde una perspectiva psicológica y filosófica. Es un libro desafiante en su forma y contenido que hace pensar al lector sobre los procesos internos que guían nuestras vidas. Te va a explotar la cabeza este libro, es muy bueno. Y algo que le hizo tener un plus es que, bueno, vi una entrevista de Han Kang, porque a mí me encanta como que explorar todo. Cuando yo leo un libro, busco todo, o sea, exploro la vida de la autora, veo muchas entrevistas, investigo un montón y vi que Han Kang era fan de Jorge Luis Borges y que cuando ella tenía algún para un lector leía a Jorge Luis Borges. Y este libro es como una oda a Jorge Luis Borges, es como una oda, es un homenaje de alguna manera a este gran autor, que él era un sabio, era erudito completamente, y siento que está representado por el maestro de griego, ya que tienen muchas cosas en común, aparte de que los dos son súper sabios. Él también está quedándose ciego, tiene esa ceguera que era muy característica de Borges. En esta novela he encontrado unas reflexiones bellísimas que les súper recomiendo que la encuentren. Creo que es una novela con una sutileza sobre el lenguaje, sobre la comunicación, sobre la expresión verbal y no verbal, sobre la filosofía, sobre la pérdida, sobre el desarraigo. O sea, toca tantos temas de una manera muy, muy interesante y súper recomendada. Así que al darme cuenta que ella hacía esta oda a Jorge Luis Borges, dije, siempre quise leer a Jorge Luis Borges y nunca me animé. De hecho, tenía acá en mi librero muchos libros de él, que son los siguientes. Tenía Borges, sus días y su tiempo, escrito por María Esther Vázquez. Yo dije, ok, esta es una biografía escrita por otra persona y quiero saber sobre su vida. Tenía narraciones de Jorge Luis Borges y el famoso Aleph de Jorge Luis Borges. Cuando yo quise entrarme en la literatura de este magnífico escritor, empecé a investigar un poco y me di cuenta que él es un poeta. O sea, él era muchas cosas, pero en sí, digamos, él era un poeta, él era un cuentista, escribía muchos cuentos y muchas narraciones cortas. Y eso fue lo que hizo que me vaya un poco para atrás, porque dije, a mí no me gusta mucho leer cuentos, a mí no me gusta mucho leer narraciones cortas. 100% es cierto, o sea, yo prefiero completamente una novela completa, porque siento que se queda mucho más tiempo conmigo, los personajes y todo, al pasar más tiempo juntos. Pero los cuentos cortos, las narraciones cortas son tan pequeños que es como que, ok, el siguiente. Y dije como que, tal vez no me guste mucho. Y los dejé ahí.
Pero después que leí a Han Kang y toda la recomendación, dije, le voy a dar una oportunidad, pero voy a tener una experiencia completamente única. Que se me ocurren a mí algunas cosas y siento que sí, yo también les recomiendo que tengan esta experiencia. Y dije, ¿qué tal si leo, para no aburrirme con los cuentos o con las narraciones cortas y pasar al siguiente y pasar, la biografía, que es lo que a mí me encanta saber, la vida de estos autores, y voy leyendo cada día 1 o 2 cuentos y así, no me aburro? Bueno, esto me voló la cabeza. O sea, la experiencia es increíble. Háganlo así como les digo. Qué sé yo, en la mañana, si tienen tiempo de leer, lean la biografía y en la noche lean unos 3 cuentos o narraciones de Borges. Porque se complementa. Vamos conociéndolo a él como persona y también vamos conociendo su obra y la manera en la que escribía, la manera en la que pensaba. Y además, sus narraciones son diferentes a lo que he leído nunca. Bueno, primero, ¿quién era Jorge Luis Borges? Primero les cuento que él es mi twin de cumpleaños. Él era mi twin de cumpleaños, cumple el 24 de agosto, cumplía 24 de agosto como yo, Virgo. Así que bueno, igual encontré muchas características de Virgo. Él es argentino. Entonces, yo tenía una idea, porque a mí me gustan mucho las novelas latinoamericanas. Entonces yo decía, ok, yo adoro a Isabel Allende, es mi escritora favorita. He leído a Mario Vargas Llosa, peruano, que me encanta su obra. García Márquez, colombiano, que adoro también sus libros. Entonces dije, Borges debe ser como la misma cosa, más o menos parecido, porque todos tienen como un parecido en su narración. Y claro, se nos da de hablar sobre los gauchos argentinos, sobre la Argentina, cómo era, bueno, tantas cosas. Así como Isabel Allende nos habla de Chile y así nos cuentan sus historias. Pero no tienen nada que ver. No digo que unos sean mejores o peores, no. Cada uno tiene su estilo y cada uno se me hace increíble. Pero ellos sí se parecen en su manera de escribir, en el realismo mágico y todo. Él no tiene nada de eso. Él es un metafísico. Este hombre era un erudito, o sea, era demasiado sabio, era un sabio completamente. Y a veces uno puede decir, ok, me siento un poco tonta con sus pensamientos porque sí te deja volando, o sea, sí es como que mete bastante filosofía de la pesadita, bastante metafísica. Él investigaba de todo y sabía de todo. Además, que tenía una memoria privilegiada. Este hombre, o sea, hablaba de cualquier tema con una facilidad, se aprendía, por decirte, te decía, ah, sí, claro, voy a hablarte de este escritor que sacó este libro en el que citaba estas frases o decía esto, o ah, te voy a recitar un poema de tal autor que dice esto, ta, 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 ta. O sea, se sabía los poemas, se sabía citas puntuales. Dice la mujer que escribió este libro, María Esther Vázquez, que ya les voy a contar un poquito más quién es de ella, que él le decía, por favor María Esther, dame buscando en el librero, por decirte, el libro de Julio Verne, en la página 55, donde decía tal y tal cosa. Y ella cogía el libro, buscaba y efectivamente estaba ahí. Y ella dice que algo que le impresionó de Borges fue su memoria, porque tenía una memoria privilegiada. Bueno, como les decía, Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, un 24 de agosto de 1899. Él nació en una familia de gente muy sabia. Su padre le encantaba leer, su madre le encantaba leer. Eran personas eruditas también, muy preparadas. Y él desde chiquito le encantaba leer, se metía en la biblioteca de su padre a buscar obras y todo desde los 6 años. Fue un escritor, poeta, ensayista, fue traductor también porque hablaba como 5 o más idiomas. Él vivió un tiempo también en Ginebra, me parece, en la adolescencia. Sabe también francés, sabe inglés, sabe bueno, el español, sabe un montón de idiomas, sabe como 5 idiomas, italiano creo que también hablaba. Hablo a veces en presente y les voy a contar, y es porque en el libro de María Esther Vázquez es como una entrevista a él todo el tiempo. Ella no era cualquier persona que escribía una biografía, que puso el libro. No era una mujer que escribió, o sea, que dijo, bueno, voy a investigar sobre la vida de Borges y voy a escribir. Lo que le hace tan especial a este libro es que ella era su amiga.
y además ella trabajó con él por muchos años, ella viajó con él. Bueno, Borges, además, también él era director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que es una biblioteca que yo no tengo el gusto de conocer y que está en mis pendientes. Antes de morir tengo que ir a esa biblioteca porque sé que es preciosa, es un must cuando una persona va a Buenos Aires. Y él era director de esta biblioteca. Primero, qué honor, qué lujo ser director de una biblioteca como una ciudad tan culta como es Buenos Aires y que la gente lee muchísimo. Entonces, él estaba ahí trabajando y ahí entró a trabajar María Esther Vázquez. Ella lo conoció, trabajaron juntos, viajaron porque él recibió un montón de premios y tenía que viajar a diferentes lugares del mundo y a veces ella lo acompañaba. Entonces, era de primera mano, era como su hija. Ella sabía un montón de él. Ella lo conocía con sus defectos, con sus virtudes, como ya sabía qué iba a decir y todo. Entonces, este libro es una joya porque data más o menos de 3 diferentes fechas, desde que él tenía 65 años, 75 años y 85 años, y le hace como entrevistas, preguntas sobre la literatura, sobre su vida. Aquí en este libro vas a encontrar mucho sobre sus padres, nos va a contar sobre su madre que vivió con él, llegó a tener más de 100 años y vivió con él. Nos habla de su infancia, de su adolescencia, pero algo que sí me faltó un poco, aunque este libro es un 5 estrellas, o sea, ni siquiera me faltó, pero me hubiera gustado encontrar también un poquito más de su vida personal, un poquito más de sus amores, de sus chismecitos, de qué le gustaba más coloquialmente. Eso me faltó un poco, aunque sí habla de su última pareja. Pero acá más vamos a conocerle como escritor. Va a hacer muchas referencias a varios libros, va a hacer muchas referencias a sus autores favoritos y también a su manera de pensar. Él, como les digo, sabía de metafísica, sabía de filosofía, sabía de magia, le gustaba muchísimo el tema de los laberintos, del cerebro, de la condición humana, le encantaba el tema de la inmortalidad, era un tema recurrente en sus escritos, le gustaba muchísimo también el tema de la magia, hay tantas cosas que sé que ahorita se me están saltando, pero, o sea, toca temas increíbles. La verdad es que él sabía de todo, y hace referencias, por ejemplo, a Dante Alighieri, a la Divina Comedia, al Quijote, o sea, a obras trascendentales en el mundo, y es como una conversación. O sea, yo me lo imaginé a él junto a María Esther Vázquez, que a veces como que yo usurpaba el lugar de María Esther, era como que yo estaba conversando con Borges, o sea, se lo siente así, y por eso lo siento como que está vivo, como que recién conversé con él, así. Estas conversaciones fueron, de hecho, en el sótano de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y eran 2 amigos, o sea, se sentían las carcajadas, se sentían las risas. Ella también da su punto de vista de muchas cosas, lo cuestiona en muchas otras, se ríen un montón, tienen mucho respeto entre ellos, y es como que lo estuvieras escuchando. O sea, en mi cabeza resonaba su voz con el acento argentino y todo, o sea, una experiencia que insuperable, o sea, no les puedo explicar con palabras, les juro que me fascinó este libro. Es subrayado muchísimo, o sea, todo lo amarillo es subrayado y cosas así. Tiene también fotografías con María Esther Vázquez y así, los premios y cosas así, bien chévere. Súper lindo este libro, recontra, encantó. ¿Qué les iba a decir? Él fue una figura clave tanto para la literatura en español como para la literatura universal. Para mí, él es todo un personaje. Es un sabio, un erudito, era muy inteligente, sabía, como les mencioné, tantos idiomas. En sus obras tocaba temas filosóficos, metafísicos, los sueños, me olvidé de contarles, los sueños era otro tema súper recurrente, que a mí también me encanta. O sea, yo amo investigar sobre los sueños, los laberintos, de inmortalidad, que es otra cosa que yo adoro, la muerte, la memoria, que es otra cosa que a mí me vuela la cabeza. O sea,
me ha dado en el clavo porque son temas que a mí me gusta mucho investigar. La eternidad, también pone mucho a los espejos en sus obras, la magia y la fantasía. Tú vas a encontrar que en sus cuentos, en sus narraciones, son muy fantásticas, pero que tienen una relación con la realidad, con la vida humana, y tú dices como que wow, o sea, este cuento de fantasía hace analogía a esto de la vida, entonces te vuela la cabeza. Los pensamientos de Borges son complejos, pero siempre están marcados por su curiosidad insaciable, su fascinación por los misterios de la existencia humana. Borges no solo escribió sobre lo imposible y lo inalcanzable, sino que invita a cuestionarnos entre la realidad y la ficción todo el tiempo. El conocimiento y la ignorancia, lo finito y lo infinito, es maravilloso. Y en sus obras tiene varios cuentos que se convirtieron en mis favoritos, que me volaron la cabeza y que dije, ok, amo sus cuentos, amo su obra. Empecé leyendo el más épico, porque dije, no voy a leer justo así como está, sino voy a leer como a mí me dé la gana prácticamente. Y empecé por el Aleph, que igual, miren, subrayé muchísimo, porque dije, o sea, es el más épico, es el más destacado, quiero saber más sobre el Aleph. El Aleph es su obra más emblemática. Es una recopilación de cuentos, el libro en total, pero tiene un cuento que lleva el nombre. El Aleph es un relato donde un personaje descubre un punto en el espacio que tiene todos los demás puntos del universo. Ese es un Aleph. Yo no sabía qué era un Aleph, pero trata de que, les digo rapidísimo de qué trata. Borges, que es el mismo personaje, toda la vida vivió enamorado de una chica, y esta chica muere, y cuando ella muere, él decide ir siempre en su aniversario luctuoso a la casa de su familia para visitarlos, tomar café, recordarla, lo que sea. Entonces lo invitaban siempre y se hace amigo como que del primo de ella. Él era un escritor de poemas, entonces le empieza a enseñar sus poemas, le dice que quiere publicar y así. Cuando un día desesperado de la nada lo llama y le dice, van a demoler la casa de esta chica y yo no puedo permitir que eso pase. Borges, muy triste, también dice como que qué pena, es la casa de ella, de su familia, y están sus recuerdos, sus memorias, le da mucha tristeza, pero ese no era el asunto. Él no quería que demuelan esta casa porque ahí estaba el Aleph, que le ayudaba a ver todos los puntos del universo. Entonces él va y dice, creo que está un poco tocadito de la cabeza este man, pero bueno, voy a ir a ver qué es lo que dice. Él baja al sótano y encuentra el Aleph, que es como una bolita, que se ve todos los puntos del universo. Y él tuvo una experiencia maravillosa ahí, porque en realidad él sintió muchas cosas cuando se encontró con el Aleph. En él se puede ver simultáneamente todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Borges está obsesionado con la idea de lo infinito y de lo inacabable. O sea, y ahí él encuentra todo eso. Entonces él se queda loco con eso y sale y no vuelven a saber. Pero al final te dice que ese no era el Aleph verdadero, que era como un sustituto o como una copia del verdadero. O sea, imagínense cómo sería el verdadero si ese falseta le hizo ver todo. O sea, le hizo ver a él, a su cuarto, le hizo ver, o sea, todo el universo, todo su mundo. Fue una locura. Y muchos espejos y cosas así que él no se reflejaba porque él estaba en otro lado, en otro punto. Es maravilloso. Porque tenía una visión del tiempo que se alejaba de la concepción lineal y objetiva. Porque se veía a sí mismo como un escritor que no creaba de la nada, sino que tejía una red de referencias literarias, filosóficas, mitológicas y religiosas en la que todas las obras estaban interrelacionadas. En muchos de sus relatos, los personajes enfrentan laberintos de espejos, reflejos, que son metáforas de la literatura misma y de la vida humana. Para él, la literatura no es solo una forma de narrar historias, sino una forma de crear un universo paralelo, una realidad en la que se puede explorar las infinitas posibilidades de la existencia humana.
Los laberintos son especialmente significativos en su obra como una representación de las múltiples direcciones del pensamiento humano. La muerte es otra de las obsesiones de Borges. En muchos de sus relatos la muerte no es solo un fin, sino un proceso circular y eterno, o sea, no se acaba, que refleja la idea del eterno retorno. En relatos como El Inmortal, que es otro de mis relatos favoritos, o sea, ese está al principio, el primer relato de la Lev es El Inmortal, que me encantó. La muerte se presenta como una constante que se transforma y se repite, lo que produce una reflexión sobre el destino, el azar y la inevitabilidad del fin. En esta historia nos habla de un hombre, bueno, que quiere encontrar la inmortalidad. Entonces encuentra un lugar donde hay como un pozo donde puedes como beber un agua y volverte inmortal, que es lo que todos queremos, que todos queremos conseguir. Pero después se da cuenta que esto en realidad no es una cosa buena, es una maldición. Y si nos ponemos a ver y a pensar en verdad, o sea, la inmortalidad sería una maldición. No morir, o saber que todos tus seres queridos, que toda tu gente que amas muere y que tiene ese proceso natural de la vida y que van a otras dimensiones o tal vez a otras etapas o tal vez a otras cosas y que tú sigues estancado ahí y se arrepiente, o sea, se arrepiente, ve que se metió en una maldición completamente. Interesante, o sea, es otro de mis relatos súper favoritos. El concepto de la muerte como parte de un ciclo infinito está relacionado con su idea del tiempo. Si el tiempo es cíclico y el hombre es incapaz de conocer todas las ramificaciones, entonces la muerte no es una conclusión definitiva, sino una continuidad dentro de un proceso eterno. No sé si me hago entender, pero yo también estaba así como que, a ver, ¿cómo? Y tuve que parar un rato. Tienes que analizarle, o sea, pero eso es lo lindo de leer esto. Como que parar y decir, a ver, explícame bien, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto del tiempo? ¿Qué me quieres decir con que el tiempo es cíclico, con que el infinito, con que la muerte no es una conclusión definitiva? O sea, ¿qué vas con eso? Y tú mismo analizas, sacas tus conclusiones y es increíble. Así que, bueno, no sé, me encantó, me voló la cabeza. Como les digo, también en el libro de María Esther Vázquez, vemos que lo conocemos a él de una manera muy íntima en sus pensamientos, o sea, es chévere como entrar en la cabeza de este erudito, de este autor increíble, pero también, o sea, no solamente en el ambiente literario, sino lo conocemos también en el ambiente político de la época. Él era súper contrario a Perón. También vemos qué pensaba sobre Buenos Aires, sobre su culturalidad, sobre su cultura, sus raíces, que muchas veces muchas personas le querían hacer quedar mal en un sentido de que como que él no se sentía orgulloso de ser argentino o latinoamericano, o le preguntaban si en verdad él nació en Argentina porque pensaban que nació en otro lado, ya que le decían y le molestaban con eso. No se parecía a García Márquez, Cortázar, que es otro gran argentino, y así otros escritores latinoamericanos, y la cultura de su tiempo, conocemos todo eso, y eso nos permite también comprender más su obra y su influencia. También nos habla bastante sobre los gauchos argentinos, sobre todo esto, o sea, sobre la cultura argentina, sobre todo esto. Entonces te hace viajar. Realmente yo me sentí como que estuve en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y que luego salí a tomar un mate y a caminar por ahí viendo librerías, porque realmente fue una experiencia maravillosa. Y sin duda, o sea, va a estar en mis mejores libros del año, no sé si el mejor. La verdad es que ahorita estoy obsesionada, me está súper encantando todo lo que escribe. ¿Qué más? Tiene muchos relatos, o sea, ahorita se va a hacer un video larguísimo si les hablo de muchos, pero mis favoritos son el Alev, el Inmortal. Hay uno que es el Memorioso, que es de un hombre que tenía muchísima memoria, o sea, yo me imagino como él, que se acuerda de todo, pero esto era un problema
porque se acordaba de todo demasiado. Entonces luego él tenía, si tú le preguntabas algo, te daba cada detalle de todo el momento y perdía tiempo. O sea, es otra cosa que igual de analizar. Hay otro que se llamaba los... Ay, ¿cómo se llamaba este? Este me gustó un montón. Era algo como de la teología, porque entra también a la religión. Este se llamaba... No, el muerto también es bueno. Los teólogos. Este también es uno de mis favoritos. Y así él tiene muchísimos cuentos increíbles. Además, él escribió como 28 libros, ganó muchísimos premios. Él murió a los 86 años y lamentablemente, y yo creo que injustamente, nunca ganó el Premio Nobel de Literatura. Entonces también eso es lo que hace Han Kang, como que con este libro, que es el ganador del Premio Nobel y todo, hacerle este guiño para él, como un homenaje para él, ya que él no ganó el Premio Nobel, como que se lo dedica a él. Y fue injusto, la verdad, que no haya ganado. Estuvo nominado por 30 años consecutivos y no le dieron el honor, y no entiendo por qué. Porque realmente es de esos hombres, de esos personajes que son únicos en la historia. No va a haber otro Jorge Luis Borges. Su capacidad mental, o sea, su coeficiente intelectual, yo siento que era altísimo, que era completamente superdotado, y es muy interesante conocerlo en todos los ámbitos que él tenía en su vida y en estas cosas filosóficas, metafísicas, en el tiempo, en la muerte. Todas esas cosas es muy interesante conocer su obra y relacionar sus cuentos con la vida cotidiana. Además nos deja muchas enseñanzas, mucho aprendizaje y lo disfruté encarecidamente. Así que bueno, espero que ustedes también hayan leído a Borges. Si lo has hecho, déjame en los comentarios cuál es tu cuento favorito, qué opinas de su obra, has leído alguna biografía de él. Y si no, déjame en los comentarios si te gustaría conocer de él o por qué todavía no has leído, si te produce respeto, miedo, como que es muy inteligente. A veces a mí me pasaba como que tal vez es muy inteligente para mí todo lo que va a poner, pero es maravilloso. O sea, ya una vez que entras a ese mundo y puedes también investigar algunas cosas que no entiendas mucho, creo que es maravilloso y debes hacerlo. Y siento que es muy chévere hacerlo ya a mi edad. O sea, yo tengo 33 años. Siento que a raíz de los 30 como que vas a entender un poco más, como que vas a valorar un poco más su obra, que de pronto en tu adolescencia no lo vas a hacer ni en tus 20s, porque primero que tu cerebro se termina de desarrollar como a los 25 recién. Entonces creo que desde ahí puedes estar más preparado. Pero si eres, por ejemplo, un estudiante de literatura, si te gustan mucho esos temas, te va a encantar este libro y el pensamiento de él. Y también habla de muchos tipos de literatura, de inglesa, literatura de muchos países, incluso de los vikingos y de todo eso. Es muy chévere. Gracias por verme un día más. Uy, esta vincha me está rompiendo la cabeza. Gracias por verme un día más y nos vemos en un siguiente video. Bye.